gusto saludarles. Estamos aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y el día de hoy, pues me visita un experto, Miguel Ángel Pichardo Reyes. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Claudia, muchas gracias por la invitación y saludar a toda tu audiencia en las diferentes redes sociales. Muy agradecido por estar aquí platicando y abordar este tema tan interesante, ¿no? Yo creo. Claro, por supuesto, pues hoy nos viene Miguel Ángel a compartir el tema de trauma, cuerpo y obesidad. Entonces, pues tenemos mucha tela de dónde cortar, así que vamos a comenzar como siempre cada converso con un breve poema alusivo al tema. Y este es de Nezahualcóyotl y dice, aunque sea de jade, se quiebra, aunque sea de oro, se rompe, aunque sea de pluma de quetzal, se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Y pues bueno, pues con esto comenzamos porque creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido distintas situaciones de heridas, de dolores, de aprendizajes, ¿no? Que van generando estas situaciones. Entonces, Miguel Ángel, pues primero quiero presentarte para que sepan con quién estamos hablando. Y pues inició su formación Miguel Ángel tutorial en psicoterapia corporal neo-reichiana en 1994 con Manuel Mieres y lleva ejerciéndola desde 1998 hasta la actualidad. En el 2008 crea Altersoma, Escuela Libre de Psicoterapia Corporal, actualmente conocida como Método Altersoma, Terapia del Campo Somatoespiritual. Cursó la licenciatura en Psicología Social en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México, especializándose en Psicología Social del Trauma, la tortura y la represión política. Cuenta con estudios en psicoanálisis, espiritualidad ignaciana, yoga somático, terapia de arraigo sexual e integración postural. Y pues bueno, este es Miguel Ángel. Bienvenido, Miguel Ángel. Qué gusto que nos compartas con generosidad toda tu experiencia. Gracias. Pues aquí estamos a ver qué es lo que vamos a abordar, Claudia. Tú Pues dime por bueno, dónde empezamos. claro que sí. Pues primero un poquito, ¿cómo se relacionan estas tres palabras, ¿no? Trauma, cuerpo y obesidad. ¿Por qué ponerle ese título? ¿Cómo se relacionan las tres palabras? ¿Qué es lo que, como una breve introducción que nos hables? Claro, Claudia, fíjate que pues a lo mejor al finalizar esta charla uno va a decir, no estoy gordo, no, estoy traumado, realmente. Vamos a ir viendo cómo el trauma, aunque ha habido muchas investigaciones en el campo de la neurobiología, recordemos que hace mucho tiempo creíamos que los traumas eran mentales, hasta creados o fantasiosos, y que uno podía superar el trauma echándole ganas, ¿verdad? Y diciéndole a la persona, pues no te pongas triste. Entonces uno decía, ay, mira, qué interesante, ¿verdad? No hay que ponerse uno triste, ¿no? Como si eso ya resolviera todo, ¿no? Después nos encontramos que no, que el trauma, de origen emocional, por ejemplo, pues tiene efectos secundarios a nivel del cerebro, por ejemplo, en la estructura que conecta los dos hemisferios, en la amígdala cerebral, en el hipocampo, en los lóbulos prefrontales, en diferentes estructuras del sistema límbico, hay alteraciones en los neurotransmisores, etcétera. Y recientemente ya se ha llevado una serie de investigaciones que tienen que ver con la conexión del cerebro con los intestinos a través del nervio vago, ¿no? Y cómo este nervio vago, que es un par craneal, tiene una función muy importante en el procesamiento del trauma. ¿Y por qué? Porque el proceso digestivo se encuentra regulado en más de un 80% por el nervio vago. Y el nervio vago es el que también se ve afectado por la experiencia traumática. ¿Qué es lo que sucede en términos, digamos, en pocas palabras, cuando un cuerpo, como el del ser humano, se expone a una situación potencialmente traumática? Los intestinos se detienen. El proceso metabólico, que es coordinado por
por la glándula tiroide, pues también se ve afectado, en muchos casos se ve también ralentizado. Y bueno, hay una parte muy importante que es la experiencia traumática. Aunque hay muchas investigaciones en el campo del cerebro, pues el primer impacto de la experiencia traumática es el cuerpo, no el cerebro. El cerebro, de hecho, así se reconoce como el efecto secundario. Bueno, si el efecto secundario del trauma es el cerebro, ¿cuál es el efecto primario? Entonces, actualmente estamos encontrando que el efecto primario, pues van a ser las vísceras y va a ser el tejido conectivo, la red de fascias que cubre, que atraviesa y que envuelve a todo el cuerpo, ¿no? Entonces, claro, cuando una persona experimenta una situación amenazante, liberamos una hormona que se conoce como los glucocorticoides, lo liberamos en las suprarrenales, y eso, la glucosa es como la gasolina del cuerpo. Este shot de glucocorticoides pues empieza a entrar a nuestro sistema sanguíneo, aumenta, acelera nuestro corazón, aumenta nuestra respiración y nos dispone en nuestro cuerpo a llevar a cabo una acción de lucha, de huida o de vinculación. Cuando nos vinculamos, por ejemplo, busco a otra persona para salvaguardar mi integridad. En el caso de un niño o una niña, busca a su mamá o a su papá, pero también cuando no tenemos un vínculo social que nos proteja, pues activamos nuestros brazos, nuestros dientes, nuestros hombros o nuestras piernas para luchar o para huir. Y en esa lucha y huida liberamos toda una serie también de glucocorticoides. Sin embargo, cuando nos quedamos paralizados, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, ante una situación eminentemente traumática o potencialmente traumática, como es una violación o un abuso sexual, o una situación donde no podemos tener control sobre eso, una desaparición forzada, ser testigos de un homicidio, etcétera? Pues entonces todos esos glucocorticoides se quedan guardados en nuestro cuerpo. Parte de la función de la tiroides que funciona también a través del páncreas, es sintetizar ese conjunto de glucosa en nuestra sangre. Y bueno, lo que hace, pues ustedes conocen, quienes tengan algún familiar con diabetes, pues sabemos que consumen un medicamento como la metformina, ¿verdad? O que se inyectan insulina. Bueno, la insulina es la que se libera en el vaso, perdón, en el páncreas, y cuando vivimos una experiencia traumática, lo que hace el vaso y lo que hace el páncreas también es colapsarse. Y lo que va a hacer con todo ese conjunto de glucocorticoides, pues tiene dos posibilidades: o genera músculo aproximadamente en un 15%, o genera grasa en un 70-75%. ¿Qué significa esto? Que cuando se detiene y se colapsa nuestros intestinos, cuando la peristalsis que lleva el bolo alimenticio para adquirir los nutrientes se detiene, nuestro cuerpo entra en un modo de ahorro de energía. Y ahí entra otro tema muy interesante, que se activen nuestros genes ahorradores. Los genes ahorradores, que datan del Paleolítico, pues se formaron precisamente porque el ser humano se encontraba en situaciones de carencia. No había ni Walmart, no había Uber Eats, sino pues tenías que salir a cazar, a recolectar, ¿no? Entonces, los genes ahorradores nos permitían poder sobrevivir durante un periodo muy largo de ayuno, y después lo que comíamos, lo que hacía inteligentemente nuestro cuerpo es almacenar grasas, ¿verdad? En el hígado. Esto es, utilizaba una serie de reservas para precisamente administrar esa situación de carencia. En el momento en que llegamos a la industrialización de los alimentos, en el momento en que ya no tenemos que salir a cazar, que ya no llevamos a cabo estos movimientos corporales de liberación, pues empezamos a tener una pandemia de obesidad, de diabetes y de cáncer, que supone, por esta falta de movimiento,
pero también por la acumulación del estrés y del trauma, empezamos a activar nuestros genes ahorradores y empezamos entonces también a generar esta red de tejido adiposo que va a envolver a nuestro cuerpo. Y entonces el tejido adiposo también cumple una función muy importante a nivel de defensa del organismo. Por un lado, el tejido adiposo tiene una función fisiológica, pero también tiene una función emocional muy importante, que es, por ejemplo, generar calor al cuerpo, ¿no? Y por otra, también sirve como una forma de aislante de las situaciones amenazantes del medio. Entonces, el sistema adiposo dentro del campo, por ejemplo, de la psicoterapia corporal, también forma parte de lo que nosotros llamamos la coraza caracteromuscular. La coraza es la forma en cómo nuestro cuerpo se defiende. Así como las tortugas cuentan con una coraza para defenderse, pues también nuestro cuerpo genera una coraza, que es una serie de tensión en las fibras, en el tejido, de los músculos, de la fascia y del tejido adiposo para podernos defender de un ambiente agreste o un ambiente donde no hay suficiente estimulación sensorial o un ambiente donde el niño o la niña no es tocada, no es arrullada, no es estimulada de una forma adecuada. Entonces, lo que hace nuestro organismo es defenderse. Y una forma que tiene nuestro organismo de defensa, aparte de la tensión, es la acumulación de grasa como una forma también de defensa, ¿no? De ocultamiento, por ejemplo. De poner distancia de pronto, ¿no? Este aislamiento que podemos tener cuando ponemos esa distancia. Y pues bueno, un poco escuchándote, bueno, hay varias cosas que quisiera yo platicarte. Una es la parte y preguntarte, ¿no? Esta parte, cuando hablas de esta cuestión del apego, creo que es muy importante. ¿Cómo es que se presentan estos tipos de apego en las cuestiones de obesidad? Si es que hay abandono o hay ambivalencia, o a lo mejor hay una cuestión de control. O sea, ¿qué papel juegan como la cuestión del apego también? Pero mira, el apego forma parte de nuestro sistema hipotalámico. En nuestro hipotálamo tenemos tres programas importantes: el programa de defensa, el programa de hambre y el programa de vinculación. Entonces, ahí en el programa de vinculación, ahí tenemos guardado nuestro sistema de apego, y el cual compartimos, por ejemplo, con las vacas, con los perros, ¿no? Que también tienen un sistema de apego. Esto es, sobreviven a través del vínculo social. Eso es básicamente el sistema de apego. Ahora, lo que sucede con el sistema de apego en los seres humanos es que, a diferencia de otros animales, en el caso del mamífero humano, pues lleva mucho más tiempo para ese proceso de socialización, para la configuración de esta experiencia de seguridad, ¿no? Y especialmente para la generación de autonomía. Entonces, en algunas comunidades, por ejemplo, indígenas, que me tocó ir, por ejemplo, con quetzales en Chiapas, yo estaba hablando con un chico de 14 años que estaba con su esposa de 13 años, y bueno, pues yo le preguntaba, oye, ¿y en qué momento tú ya eres adulto? ¿Qué? ¿No? Y me Mm. decía, es que aquí en mi comunidad, en nosotros, tú ya eres adulto cuando ya sabes, pues, labrar la tierra, cosechar la tierra, o sea, ya te puedes dar tu propio alimento. Dos, cuando te construyes tu propia casa, ¿verdad? Y tres, cuando tienes la responsabilidad de trabajar. Entonces, allá la mayoría de edad no es como ya cuando cumples una edad, ¿no? Que aquí lo tenemos como normativizado. A los 18 ya eres mayor de edad. Bueno, es que, pues puede haber hombres de 45 años, ¿no? Este, que no han salido de la casa de sus padres. Tenemos personas que no saben salir a ganarse su alimento y su sustento, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí el tema en nuestra cultura de que a los 18 años ya eres adulto,
Pues en otras culturas no, tienes que pasar por una serie de, tienes que demostrar ser adulto, ¿no? Entonces, en nuestra cultura industrializada, postindustrializada, postmoderna, post, pues nos encontramos con que estos sistemas vinculares se han visto afectados y han retardado el proceso de autonomía, por lo menos en nuestra cultura, ¿no? En el marco de nuestra civilización. Ahora bien, algunos autores plantean que existen 4 tipos de apego, ¿no? Me gusta mucho una autora que dice, bueno, podemos entender los estilos de apego como 4 formas de amar. Entonces, por ejemplo, la primera forma de amar es cuando yo creo que soy digno de ser amado, pero los demás no. Entonces, eso le llamamos el apego evitativo despreciativo. Evito un contacto profundo con la otra persona y desprecio la dignidad de la otra persona. El segundo estilo de apego es cuando yo digo, yo considero que los demás sí tienen derecho a ser amados, pero yo no. Entonces ahí hablamos del apego ansioso ambivalente. Entonces la persona está buscando con ansiedad ser aceptada por las demás personas. Y cuando ya se encuentra muy cerca para ser, digamos, aceptada, en ese momento se retrae y huye. Entonces ahí entra la ambivalencia. La ambivalencia es, quiero estar cerca, pero no me puedo ir tan bien, ¿no? Entonces mejor huyo porque no vaya a ser que me vayan a abandonar. Y ahí estamos ya entrando con el tema del abandono. El tercer tipo de amor es cuando la persona dice, no, pues yo no creo en el amor. Yo no nací para amar, ni nadie me mama. No soy digno de ser amado, ¿no? Y le llaman el apego temeroso desorganizado. La persona no confía, la persona tiene una actitud temerosa frente al mundo y es desorganizado porque de momentos puede ser muy seguro, pero de repente cambia de opinión y ya está muy inseguro, ¿no? Puede ser este tipo de personas. Yo recuerdo, me llamó mucho la atención el caso de Gloria Trevi o de Michael Jackson, que en la vida cotidiana eran personas sumamente inseguras y sumamente tímidas, ¿no? Hasta llegar al extremo del miedo y de la fobia. Pero cuando se paraban en el escenario, wow, o sea, controlaban el mundo, eran los reyes del escenario, apretaban una seguridad desbordante, ¿no? Hasta, en cierto sentido, en un nivel transgresor, como el caso de Gloria Trevi, ¿no? Ahí hablamos de este tipo de apegos temerosos y desorganizados. De repente puede ser de una forma y de repente puede ser de otra. Y el cuarto tipo de apego, que le llaman el apego seguro, es cuando la persona dice, pues yo soy digno de ser amado, pero también considero que las demás personas son dignas de ser amadas, ¿no? Cuando un niño o una niña vive una situación traumática en la infancia, se pone en juego el sistema de apego, porque la primera respuesta mamífera frente a una amenaza es la vinculación. Busco a mamá o a papá. Esa conexión con mamá o con papá lo que hace es establecer una sensación de seguridad, porque bueno, mamá o papá lo va a proteger. Y eso hace que su organismo se regule. Por ejemplo, hay 3 indicadores fisiológicos que se regulan, que es uno, la respiración, el segundo es la frecuencia cardíaca y el tercero es la temperatura dérmica periférica. Entonces, cuando una persona se siente segura, se siente calientita, respira profundo, ¿verdad? Y su corazón está tranquilo. Entonces, cuando un niño o una niña no tiene esa vinculación, por ejemplo, por un abandono, por una negligencia o porque sus propios padres lleven a cabo un estilo de apego o de crianza agresivo, por ejemplo, pues el niño no va a tener de dónde tomarse, de dónde agarrarse. Entonces pasa a un segundo momento, que es la utilización de la agresión o del miedo como una forma de huida, ¿verdad? Sin embargo, cuando el niño, ante ciertas agresiones o cierta negligencia, se queda completamente paralizado, ahí se altera el sistema de apego. Esa parálisis es lo que va a colapsar el nervio vago, y esa parálisis va a afectar, por ejemplo, el nervio trigémino, que tiene que ver con la expresión emocional en el rostro,
va a cerrar la garganta, va a hacer la voz mucho más aguda. La zona torácica se le va a compactar, va a experimentar angostamiento del tórax, ¿no? Esto es una angustia muy, muy fuerte. Esta angustia va a afectar obviamente la frecuencia cardíaca, va a afectar la respiración, no solo en los pulmones, sino también en el diafragma. Se va a ver alterado también el estómago, todos los jugos gástricos que se liberan del hígado, de la vesícula. Va a bajar el sistema inmunológico, en este caso se va a afectar la glándula tiroides y la glándula, el vaso. Los intestinos se van a contraer, ¿verdad? Va a generar distensión abdominal, ¿no? Entonces, aquí es bien importante en el caso del abandono, porque se ha visto que niños que tienen un estilo de apego seguro generan un tono muscular, tienen tono muscular, porque son adecuadamente estimulados en su psicomotricidad. Esto es, hay vínculo, hay interacción, hay pautas de proximidad y de alejamiento. En el caso de un niño abandonado, no hay ese tipo de pautas, no hay proximidad. De hecho, la proximidad se puede experimentar como amenazante, así como también el alejamiento se puede experimentar como amenazante. Entonces, vamos a encontrarnos con niños abandonados o con niñas abandonadas o emocionalmente abandonados que tienen falta de tono, ¿verdad? Bueno, ahora con todo este tema de la pandemia y todo este tema de las pantallas, pues nos encontramos con niños que están experimentando obesidad mórbida a etapas muy, muy, muy tempranas de su vida y también con diabetes. Entonces, este tipo de trastornos metabólicos se encuentran muy vinculados con el sistema de apego y se encuentran a su vez muy vinculados con vínculos donde nosotros llamamos pobreza vincular. La pobreza vincular tiene que ver con esta ecología familiar donde o los vínculos o se carecen de ellos o son ansiosos o son agresivos, ¿no? Y a veces nos podemos encontrar en un sistema, una ecología familiar, donde abundan estos tres tipos de vínculos. Entonces, el niño vive una gran desorientación en esos vínculos y una forma que va a adquirir su cuerpo es una deformación de la fascia y del tejido adiposo por falta de estimulación o por un exceso de estimulación intrusiva o agresiva, ¿no? Entonces ahí podemos ya empezar a notar cómo en muchos niños se va a notar ese abandono en la flacidez y también en la obesidad. Wow, qué interesante. Bueno, pues un poco siguiendo en esa misma línea, ¿no? Estas cuestiones preverbales, cuando no se puede llevar a cabo como el digerir, por así llamar, la experiencia traumática, una cuestión de un abuso sexual, una cuestión de abuso de poder, ¿no? O algo, alguna situación a lo mejor también que se presentó de algún accidente, ¿no? Como que generó a lo mejor estrés postraumático. Todo esto también se puede reflejar en esta visión del cuerpo respecto a la obesidad. Sí, claro. Fíjate que aquí hay un tema muy interesante, la conexión, las diferentes conexiones cuerpo-mente en las que se han investigado. Está la conexión cerebro, corazón, intestinos, ¿no? Y antes se sabía que había una conexión entre los intestinos y el cerebro, pero no se sabía cuál era la dominante, o sea, si era mutua o si era de los intestinos al cerebro, de los cerebros a los intestinos. Y entonces, como siempre le hemos dado mucha importancia al cerebro, pues tendríamos como decir, pues claro, pues el cerebro lo organiza y lo controla todo, ¿no? Pero recientes investigaciones han dado resultados completamente distintos, ¿no? Entonces plantean que el intestino informa al cerebro en un 80% y que el cerebro informa a los intestinos en un 20%.
Entonces, aquí nos encontramos con que no hay una reciprocidad cerebro-intestinos, sino que hay una apabullante dominio de los intestinos sobre el cerebro. Pero no solamente en información, sino también en procurar el 90% de los neurotransmisores que se encuentran en el cerebro, los proporcionan los intestinos. Entonces, eso nos está llevando a plantearnos todo el tema del aspecto emocional, donde hasta ahora creíamos que todo este aspecto emocional pues se daba en el sistema límbico. De hecho, podemos recordar que muchas investigaciones que tienen que ver con ansiedad, con depresión, con esquizofrenia, tienen que ver con el sistema límbico. Por ejemplo, con cierto tipo de neurotransmisores, con falta de algún tipo de sustancia en el cerebro o ciertos desequilibrios. Lo que actualmente se sabe es que estos desequilibrios son secundarios, o sea, no se generaron, el desequilibrio no se generó ahí en el cerebro, sino que ese desequilibrio es secundario con respecto a un desequilibrio tipo de depresión, de ansiedad, de traumas, de problemas de apego, de memoria, de enfermedades cerebrales. El proceso primario se lleva a cabo en los intestinos. Entonces, eso está cambiando la forma de entender lo que hasta ahora sabemos que es la psicología y la psicoterapia, porque estas investigaciones poco a poco van diciendo, no, en la psique, ¿verdad? Las emociones no están acá, estamos atendiendo el efecto secundario en el cerebro y no estamos tocando los intestinos, ¿no? Entonces, el planteamiento actual que se está viendo es que la experiencia traumática se aloja en los intestinos. Pero ¿cómo es que se aloja en los intestinos? ¿Cómo es posible eso? Porque para que algo llegue a los intestinos, pues lo tenemos que tragar, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del bolo alimenticio. Bueno, hay un tema muy interesante porque no son los intestinos en sí, sino lo que contienen los intestinos. Y lo que contienen los intestinos es algo que se conoce, hace mucho se conocía como la flora microbiana, ¿verdad? O la microbiota. Y entonces, esta microbiota, que son toda una serie de parásitos prácticamente que se encuentran en los intestinos, son quienes procesan la información biológica que introducimos al cuerpo. Para darnos una idea, recordemos uno de los, cuando uno habla del apocalipsis, uno tiene en mente las plagas, ¿se acuerdan de las plagas? Y entonces, bueno, ¿por qué son importantes las plagas? Pues bueno, cuando tienes un animalito de estos, uno de estos bichitos, y pues se come una hojita. Pero ¿qué sucede si de repente tienes 100 millones de esos bichitos? En menos de una hora se acaban, se comen un campo de trigo. Bueno, haz de cuenta que nosotros tenemos millones de microbióticos, de microbiota en nuestros intestinos, que cuando introducimos un alimento, esos lo que hacen es comer. Son pequeños y son muy fuertes, son muy potentes, lo que hacen es comer. Y esa microbiota envía información a través de algo que se conoce como el sistema nervioso entérico, que es nuestros intestinos tienen su propio sistema nervioso relativamente autónomo y se conecta, ¿verdad?, con el sistema nervioso central, pues a través del nervio vago y a través también de los nervios espinales, ¿no? Y otras vías. Entonces, aquí es donde nos encontramos la parte de lo que nosotros llamamos las emociones. Aquí en esta microbiota es lo que actualmente estamos empezando a entender, que mucho de la microbiota tiene que ver con el aspecto emocional. Esto es, estos movimientos intestinales que genera la microbiota envía información a una parte de nuestro cerebro que se conoce como la ínsula. La ínsula, de alguna forma, es la que se encarga de recibir, de sentir el placer y de sentir el dolor.
Cuando una persona recibe una amenaza, o un golpe, o un rechazo, o una experiencia de abandono, lo experimenta en los intestinos, lo experimenta en el estómago. Posteriormente, eso llega a nuestro sistema límbico. Posteriormente eso llega y se elabora en nuestros lóbulos prefrontales y posteriormente a eso le podemos dar un sentido y le podemos dar una palabra. Pero no es la palabra y no es el sentido, la experiencia. La experiencia primaria es esta serie de respuestas de la microbiota en nuestro organismo, ¿no? Entonces, a través de este elemento de la microbiota es como poco a poco podemos ir entendiendo cómo la microbiota afecta un aspecto muy importante del ser humano, que es el hambre. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con la experiencia de dolor que se queda guardada en la ínsula? Empezamos a comer azúcar para generar algo en nuestro cerebro que se conoce como las beta-endorfinas. Es algo, un descubrimiento maravilloso, porque fíjate que el azúcar genera beta-endorfinas en nuestro cerebro. Y las beta-endorfinas son mucho más adictivas, por ejemplo, que la cocaína. ¿Y qué hacen las beta-endorfinas en nuestro cerebro? Generan un paliativo transitorio del dolor en la ínsula. Entonces, las personas que han vivido también experiencias traumáticas y que guardan esa experiencia traumática en su cuerpo, pues experimentan dolor. A veces es un dolor a nivel inconsciente. Por ejemplo, se puede expresar como irritabilidad, pero también ese dolor se puede expresar como hambre. Y entonces muchas personas empiezan a comer, dicen ellas, por ansiedad. A la vez, ahí empieza un tema que tiene que ver con el hambre como una forma de paliar el dolor. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos con un ciclo vicioso? ¿No? Porque está la memoria de dolor, necesitamos, entre comillas, consumir azúcar para paliar ese dolor, se palia de momento, pero después vuelve a regresar y necesitamos más azúcar. ¿Qué es lo que va haciendo el azúcar? Pues eso se transforma en glucosa y entra más glucosa en la sangre. Esa glucosa en la sangre se vuelve a activar en las suprarrenales, nuevamente al activarse la memoria traumática. Y eso nos lleva a este ciclo vicioso de consumo de grasas, de azúcares, etcétera, de carbohidratos, que a final de cuentas va a terminar en un intestino bloqueado, ¿verdad? En distensión abdominal y finalmente va a pasar a formar parte del tejido adiposo de nuestro cuerpo. Y que es un poco como esto que comentan respecto a desarrollar esta situación, como sentir un vacío y tener esa necesidad, como bien señalas, compensatoria, ¿no? De empezar muchas veces a tener situaciones de trastornos de la conducta alimentaria, y que genera todas estas cuestiones. Y pues bueno, un poco como en esa misma línea, ¿cómo se digiere entonces el trauma? ¿Cómo llevamos a la persona de la mano a que vaya digiriendo ese trauma, digiriendo ese trauma? Mira, es una pregunta muy importante porque yo lo que he trabajado ha sido involucrarme, formarme en diferentes técnicas de contacto con el cuerpo. Actualmente sabemos que el contacto con el cuerpo es fundamental para tratar el trauma debido a lo siguiente, igual, más o menos los mismos porcentajes, ¿no? El 80% del trauma se encuentra en el cuerpo, mientras que el 20% del trauma se encuentra en entre el hemisferio derecho, el amígdala, los lóbulos prefrontales y el hipocampo, ¿no? Todo el 80% restante se encuentra en el nervio vago, en el corazón, en el intestino grueso, en el intestino delgado, en nuestro hígado vesicular biliar, se encuentra en toda la red de fascias que se conocen como las cadenas miofaciales,
que organizan el movimiento y que organizan la forma de nuestro cuerpo. Entonces, yo he desarrollado una técnica que le hemos denominado Somahara, en Oriente, en Japón, porque es mucho de las técnicas que yo he estado estudiando y que he estado adaptando al contexto de acompañamiento emocional, pues vienen de Japón. Y en Japón al abdomen se le llama hara, ¿no? Recordemos esa frase del harakiri, ¿no? Es este acto ritual, ¿verdad? Como de suicidio. Y bueno, yo he desarrollado una técnica para ayudar a que las personas puedan procesar la experiencia traumática. Esto opera a través del contacto con los intestinos. Por ejemplo, hacemos el trabajo en ayunos, hacemos un trabajo de evaluación del jara, sintiendo las pulsaciones, por ejemplo, en la boca del estómago, en el intestino delgado, en la vejiga, en el hígado, en el vaso páncreas. Después vamos trabajando en el gran reloj, ¿verdad? Empezando por el intestino grueso ascendente, subimos al hígado, la vesícula, el estómago, subimos al diafragma y al pericardio, continuamos con el vaso, el páncreas, entramos al intestino delgado, nos vamos al sigmoideo y después volvemos a entrar al intestino grueso ascendente, el intestino grueso transverso, el intestino grueso descendente y el intestino delgado. Entonces, todo esto, cuando vamos trabajando en todas estas porciones de las vísceras y de los órganos, vamos identificando tensión, así como cuando traes una tortícolis, puede ser igual una tortícolis en el hígado, por el enojo. Así como podemos sentir pesadez en los hombros, pues también puede haber una pesadez en el vaso. Así como podemos sentir tensión en la espalda o dolor en la parte baja de la espalda, por ejemplo, en la zona de las vértebras lumbares, pues también podemos traer una contractura en el intestino grueso. Entonces, aquí hay algo muy importante. Hay que aprender a conocer el lenguaje del cuerpo. Pero no es igual el lenguaje del cuerpo del rostro, que el lenguaje del cuerpo de las manos, que el lenguaje del cuerpo del corazón, que el lenguaje del cuerpo del hígado o que el lenguaje del cuerpo de los intestinos. Y aparte de aprender a hablar esos idiomas, esos dialectos del cuerpo, hay que aprender a dialogar con ellos. Yo lo que hago, ¿verdad? Yo no trabajo con el yo consciente. Yo trabajo con ese yo mamífero, con ese yo intestinal, a través del contacto, a través del sonido, a través de los olores, a través de diferentes estímulos sensoriales que me permite llevar a cabo un diálogo, por ejemplo, con toda esa microbiota, entender esa microbiota y ayudar a que esa microbiota pueda liberar la tensión que se encuentra guardada como una memoria visceral o como una memoria en el tejido de los órganos para poder entonces ser digerida, ¿no? Por ejemplo, actualmente sabemos que las personas pueden guardar restos de heces fecales de los 4 años de edad en el ciego, ¿no? En la válvula ileocecal. Esto es, tú puedes tener en tus intestinos memorias emocionales guardadas ahí en lo más profundo de los intestinos, que es la válvula ileocecal, memorias que datan desde tu nacimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros intestinos, algo de lo que se forma en una primera instancia es lo que se conoce como el intestino primitivo. El intestino primitivo se forma mucho antes que el cerebro. Del intestino primitivo se forma el corazón, el hígado, los intestinos. El intestino primitivo ya está funcionando. Entonces, nuestro intestino, ahí guardamos toda una serie de información que apenas ahorita estamos entendiendo, o sea, estamos en pañales en toda la investigación, digamos, psicointestinal del ser humano, y lo que apunta es una gran revolución somática de la psicología. Mucho de lo que actualmente están investigando en el campo de la psicofisiología
muchas de esas investigaciones también están rompiendo los paradigmas del psicoanálisis, de la teoría conductista, cognitiva, etcétera, porque aunque sean corrientes distintas, presuponen que el psiquismo se encuentra en el cerebro, ¿no? Y bueno, para eso hay muchísima información neurobiológica que hasta ahorita ha confirmado esto. Pero lo que vamos encontrando ahorita, estos nuevos hallazgos, van a empezar poco a poco a desplazar todo el campo neurobiológico, porque lo que están viendo es que lo neurobiológico es secundario a lo que está sucediendo en los intestinos. Entonces ahorita hay un boom de investigaciones en esta conexión de cerebro, corazón, intestinos, ¿no? Entonces, a lo mejor en un futuro, quienes te atiendan las emociones sea un gastroenterólogo, un psicogastroenterólogo, una psicogastroenteróloga, para poder entender cómo funciona el lenguaje de los intestinos a nivel emocional, con la microbiota, con el sistema nervioso entérico, con el nervio vago, y cómo esto afecta de una forma secundaria en el cerebro y de una forma terciaria en nuestros procesos cognitivos, emocionales y conductuales. Oye, pues qué valioso y sobre todo esto, ¿no? Qué innovador el estar observando que hay cambios profundos que involucran otras áreas también corporales que quizá no les hemos prestado tanta atención. Te quería comentar, una vez que vas trabajando como con estas etapas que tú has creado de trabajo psicocorporal, ¿cuáles son como las consecuencias de trabajar con el cuerpo? Y si pudieras como platicarnos algunas experiencias que hayan llamado tu atención fuertemente de esta transformación que se da corporal. Bueno, sí, fíjate que conforme he ido profundizando más en esta técnica de Somahara, porque al principio lo hacía de forma intuitiva, tocando el abdomen, pero no sabía qué estaba tocando ni por qué lo estaba tocando, sino venía de la intuición. Y poco a poco me fui adentrando, por ejemplo, en el masaje visceral, en diferentes técnicas de trabajo con el Hara que tienen los chinos, que tienen los japoneses, que tienen los coreanos, que tenemos también aquí en nuestra medicina tradicional indígena, como es la sobada y la cura de empacho, por ejemplo. Este, pues todos esos elementos me fueron llevando cada vez más al campo de los intestinos y al campo de las fascias, y ha sido muy interesante para muchos pacientes el también hacer esta conversión, este cambio, ¿verdad? Donde de repente, pues no es tanto lo que pienses ni lo que creas, sino lo que sientes, ¿no? Yo creo que ese es el gran, el gran elemento, el poder recuperar nuestra, nuestra naturaleza mamífera sintiente, ¿no? Y yo creo que un aspecto muy importante de la transformación, ahora sí como decía Roger, el proceso de convertirse en persona tiene que ver con el proceso de hominización. Pero para ser homínidos, primero tenemos que ser eh, mamíferos. Entonces, yo lo que trabajo con los pacientes es recuperar su naturaleza mamífera. Y la naturaleza mamífera, ahí está el apego. Nuestra naturaleza humana es mamífera. El apego es mamífero. Entonces, el poder rehabilitar esta experiencia mamífera es muy importante porque los pacientes van teniendo mayor discernimiento somático. Ya no es solamente la pregunta de me conviene o no me conviene, es bueno o es malo, me gusta o no me gusta, sino hay una pregunta hacia el cuerpo. Por ejemplo, bueno, eso no es de un paciente, sino es mío, ¿no? A mí me hace mucho daño la leche y aparte me quitaron la vesícula, pero soy adicto a la leche, ¿no? Entonces, una vez dentro de una meditación, dije, wow, ya entendí lo que me sucede. Es que a mi lengua, a mi paladar le encanta la leche, pero a mi estómago no. Entonces dije, ¿a quién le voy a hacer caso? Porque por darle un gustito a mi paladar, mi estómago se echa 12 horas de Aspiración. estomacal, ¿verdad?
Y entonces ahí dije, claro, ese es un tipo de discernimiento somático, ¿verdad? Ya no es, es que la leche es mala, no, simplemente, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿Desde dónde me voy a relacionar? Me voy a relacionar desde los labios, me voy a relacionar desde la lengua, me voy a relacionar desde una creencia, o le voy a preguntar a mi estómago qué quiere, qué necesita, ¿no? Entonces, eso es algo que vamos aprendiendo, esta experiencia de conectar con la necesidad, no con el deseo, sino sentir la tensión en el cuerpo que produce el hambre, sentir la relajación que produce el sueño, sentir el placer que genera el contacto. Entonces, es ayudar a que la persona esté en su aquí y ahora, pero en su aquí y ahora de su cuerpo mamífero. Entonces, esto va permitiendo recuperar, digámoslo así, como este aspecto espontáneo o este aspecto salvaje también de nuestra naturaleza, que es muy importante porque en este aspecto salvaje podemos encontrar la energía autoafirmativa, ¿no? De hecho, que es algo que yo trabajo mucho en esta perspectiva. Yo tengo un entrenamiento que se llama psicoterapia corporal postraumática, y bueno, nuestro eslogan es transformar el trauma en energía vital, en energía autoafirmativa. Entonces, tiene que ver con tu tono de voz, tiene que ver con tu postura, tiene que ver con cómo los espacios, la proximidad que hay, que estableces con las personas, tiene que ver con poner límites, tiene que ver con una serie, digamos, de habilidades sociales, pero muy corporales, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el aspecto más importante, el que los pacientes, las pacientes, al poder conectarse con su naturaleza primal, puedan entonces digerir y transformar esa experiencia traumática, que es un exceso de miedo, o sea, un exceso de glucocorticoides guardadas como memorias en todo nuestro cuerpo, se logra transformar en energía vital autoafirmativa. Claro. Palabra sería algo así como coraje, transformar el miedo en coraje, pero no el coraje de enojo, sino en coraje de fuerza, ¿no? De, tengo el coraje para hacerlo, ¿no? Me parece que ese es el aspecto más transformador que se puede experimentar a través de este tipo de acompañamiento. Oye, qué bien esta fuerza vital, ¿no? Esta fortaleza vital, este coraje para poder también transformarlo en ellos. Está muy, muy interesante y creo que también es muy valioso. Y pues bueno, ya por el tiempo vamos a ir cerrando, pero me gustaría como que nos concluyeras, ¿no? ¿Qué recomendaciones darías a las personas para estar en esta conexión, en este contacto, en esta revisión, de sensaciones, como dices, que no solamente son como en la parte corporal, sino más de tipo primitivo y que van vinculados muchas veces a cuestiones también de apegos, de distancias, de miedos, ¿no? De vergüenzas, de culpas que traemos y que se van relacionando también. ¿Qué pudieras sugerir? Mira, yo lo que sugiero, y que es algo que todos pueden hacer en su casa y lo pueden hacer diario y en cualquier momento, es ser conscientes del movimiento. El movimiento es vida. El trauma bloquea el movimiento. El trauma lo que hace es dejarnos en un estado de impotencia y parálisis. Entonces, yo dentro de todo este campo que estudio, que es el campo del cuerpo y su conexión no solamente con la psique, sino también con el alma, con los procesos del espíritu, con los procesos transpersonales, ¿no? Lo que yo he aprendido es algo muy, muy básico, quizás muy obvio, pero es el movimiento. Y entonces, cuando tú empiezas a tomar conciencia del movimiento y cuando tú empiezas a generar un movimiento, bueno, ¿verdad? Por ejemplo, vamos haciendo toda una autoexploración, una autoindagación a través del movimiento y exploramos 5 movimientos básicos que tiene todo ser vivo, que son los movimientos laterales, los movimientos frontales, los movimientos rotatorios, los movimientos verticales y los movimientos centrales o ventrales, ¿no? Entonces, a través de esas 5 coordenadas de movimientos, vamos induciendo una experiencia de trance
que poco a poco se transforma en una danza. Y esa danza se transforma, digamos, en un espacio alquímico de transmutación interna, porque eso es lo que es realmente el metabolismo. El metabolismo es alquimia, es la transformación de materia por energía. Esa es la definición de metabolismo. Entonces, la transformación de materia por energía es un proceso alquímico. Entra una cosa y sale otra, ¿no? Entonces, el movimiento es el horno alquímico, es el espacio donde todas esas emociones que se quedan incrustadas y paralizadas en el cuerpo, a través del movimiento podemos ayudar a liberarlas, a expresarlas, ¿verdad? A darles otra forma y en este caso, obviamente, a transformarlas. Entonces yo lo que les recomiendo mucho, pues es la danza, es el baile, ¿verdad? Yo les diría, baile. O sea, el baile ayuda mucho a rehabilitar el hipocampo, por ejemplo. El baile de contacto también ayuda a rehabilitar el sistema de apego, por ejemplo, ¿no? El baile nos permite generar nuevos aprendizajes neuromusculares. Entonces, danzar la vida, esa sería mi recomendación, Claudia. Wow, qué interesante. Pues qué valiosa aportación y bueno, ahora entiendo, ¿no? Tantas danzas en los primitivos, en los rituales, ¿no? La movilidad, como bien lo dices, me encantó cómo lo resumes en esta parte de decir, evitemos esos traumas que son los bloqueos y que finalmente no los podemos evitar porque están presentes, pero sí podemos concientizarnos de la movilidad que es vida, ¿verdad? Entonces, pues yo te agradezco. No sé si haya algo más con lo que quieras, además concluir. Me gustaría que dieras tus datos, por supuesto, para que te contacten, que Bueno, creo que... me pueden contactar en Facebook, en Instagram y en YouTube. Tengo un canal de YouTube que se llama Alter Soma TV y ahí subo también videos. Ahí subo mucho también de lo que yo hago, de los entrenamientos que dirijo, grabo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay muchos alumnos, alumnas haciendo prácticas muy interesantes. Entonces, pues bueno, pues recomendarles esos videos y si en algún momento alguien tiene el deseo de llevar a cabo un entrenamiento en el método Alter Soma, en este trabajo en procesos somatoespirituales, pues aquí estamos para acompañarlos en ese proceso de formación. Claro que sí. Oye, y nada más ya para concluir, esta visión también, por ejemplo, hablando de la obesidad, ¿no? Y de la cuestión de la gordofobia, ¿qué tanto perjudica como el que yo esté trabajando en mí mismo, ¿no? En esta situación como hablas, a lo mejor en el propio proceso, pero qué tanto la parte sociocultural vuelve otra vez a generar un impacto, ¿no? Que pudiera otra vez asociarse como al trauma cuando estás tratando de luchar con tu persona, con tu ser y encuentras este tipo de comentarios en el exterior. Fíjate que es correcto lo que tú dices. La gordofobia retroalimenta. Aquí partimos de un elemento muy importante que es la compasión, ¿no? Precisamente este elemento de la compasión forma parte de este modelo somatoespiritual del que trabajo. Entonces yo me encanta, soy un estudioso y practicante y seguidor de diferentes tradiciones espirituales, desde el cristianismo hasta el budismo, el chamanismo, etcétera. Y algo que a mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, de coincidencias entre el cristianismo y el budismo, tiene que ver con este elemento de la compasión, ¿no? En un texto de Mateo, donde Jesús habla sobre las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los puros de corazón, porque de ellos será el reino de Dios, ¿no? Y habla sobre ese corazón puro. Pero también los budistas, en el budismo hay todo un tema que tiene que ver con el metta, que es el amor bondadoso, la amistad bondadosa. Y de esta amistad bondadosa surge todo un proceso muy importante que se da en el proceso, a partir del proceso del despertar y la iluminación, que es ver las cosas desde un corazón bondadoso. Entonces, algo que tratamos aquí también de favorecer es cómo puedo ser compasivo, cómo puedo ser bondadoso con mi propio cuerpo, cómo puedo ser compasivo con mi obesidad, cómo puedo ser compasivo con mi adicción, cómo puedo ser compasivo con mi trauma.
¿no? Entonces yo creo que ahí, por lo menos desde esta perspectiva que tenemos en Alter Soma, la práctica de la compasión hacia el cuerpo es fundamental para llevar a cabo una aceptación de tu cuerpo tal y como es, lo cual no significa que no lleves a cabo cambios, al contrario, cuando tú llevas a cabo esa aceptación radical de tu cuerpo tal y como es desde la compasión, ahí se genera el gran cambio. Claro. Pues bueno, no me queda más que agradecerte que nos dejas este cierre tan valioso y pues espero en algún momento poderte contactar ya de forma personal para agradecerte tu generoso compartir. Va a ser de mucha utilidad para muchas personas. Este proyecto pues generalmente lo ven personas dedicadas a los ámbitos de salud, sexualidad, también como la parte de toda la cuestión de psicoterapia, entonces creo que va a ser muy, muy útil y te agradezco de verdad tu tiempo, que es tan valioso, y tus aportaciones. Muchas gracias. Gracias, Claudia, gracias a ti y que tengas un muy buen día. Y no se olviden de ver cada miércoles los converso y cada jueves también tenemos un programa de radio por internet en vivo a la 1 de la tarde. Entonces síganos en las redes. Estamos a veces en Campeche y a veces desde Guadalajara. Hoy estamos desde Campeche haciendo acá una labor comunitaria hermosa con las niñas en trabajo de violencias. Y pues bueno, creo que vamos avanzando con estas propuestas educativas a través de Converso para que lleguen a muchas personas. Gracias y nos vemos muy pronto. Que descansen.